vamos a ver algunos detalles de lo que se liberó hace poquito en el Classroom, para que de aquí a la otra semana todas vayan participando en esa actividad. Y si tienen alguna duda, porque yo hoy día liberé una pequeña actividad que ya es para cerrar definitivamente lo que es sustancias puras, que tiene algunos diagramas y que ustedes tienen que responder y justificar el porqué de su respuesta. Y de acuerdo a todos los contenidos que nosotros ya vimos, ustedes dicen estar en condiciones de poder resolver esa guía. Ya, y lo que vamos a ver ahora, les iba a preguntar cómo les había ido con la actividad. ¿Pudieron completar ahora sí 10 sustancias puras? Una no lo pudo hacer, igual lo puede hacer de aquí a la otra semana, para incluir información en la tabla que vamos a presentar ahora, que es común. Y aquí está la tabla nueva, que es la que yo quiero que les quiero explicar, y que vamos a trabajar en conjunto. Entonces yo aquí liberé la última actividad, que se publicó hace poquito, la dejé programada para que se liberara a las 2:30. Es una tabla, entonces nosotros aquí ingresamos, aquí aparece tabla sustancias puras. Y aquí está el archivo, yo entro, ya. Y este es un archivo Excel, es otra que es para hacer tablas. Entonces, si se fijan aquí, yo ingresé ya lo que vimos en la clase anterior con el cobre. Yo ingresé los datos que habíamos trabajado nosotros con el cobre. Y esta tabla está disponible para que todas puedan editar. O sea, todas pueden ingresar a la tabla e incluir información, modificar información, corregir información, aportar más datos. Y yo en esta tabla de Excel, ¿cierto? Ya coloqué las directrices, por ejemplo, puse número, las mismas que estaban en la tabla que trabajamos la semana pasada. Sustancia, el tipo, si era elemento o compuesto, el color, densidad, estado, temperatura, ambiente, lo abrevié para que no quedara tan extenso, textura, punto de fusión, punto de ebullición, la clasificación y el símbolo. La clasificación, alguien me preguntó por el correo. Como en la tabla periódica, si ustedes se fijan, los elementos tienen, los cuadritos están pintados de colores. Y esos colores indican el tipo de sustancia que son. Entonces vamos a tener los rosados, que son los no metales, los azules, que son metales, los que son amarillos, que son medianamente metálicos. Entonces a eso me refiero con clasificación. ¿Cuál es la idea de esto? Vamos a poner una restricción por ahora, porque la idea es que ojalá todas tengan la oportunidad de incorporar alguna sustancia. Ustedes pueden intervenir este documento. Entonces vamos a dejar que de aquí al otro lunes, todas por lo menos traten, o al martes, de incorporar una sustancia de las que ustedes hicieron. Miren, por ejemplo, hay una compañera, ustedes están viendo, está editando. Porque ustedes pueden entrar a este archivo desde sus computadores y editar. Está agregando la sal. Entonces, dejemos esa condición, que todas puedan ingresar y agreguen una sustancia por ahora, para que todas tengan la oportunidad de incorporar algo. La idea es que vayan leyendo cuáles están ya escritas y no vayan a repetir la sustancia. Y si, por ejemplo, yo quiero agregar una sustancia que ya está, comparar mi información con la que ya está en la tabla, y si, por ejemplo, la compañera que llenó esa información, le faltaba algún dato que yo tengo, yo lo coloco, y voy completando la tabla de esa manera. Y así todas vamos incluyendo información en la tabla, y como esta tabla va a quedar en el tablero y todas pueden incorporarse, e incluir información, va a quedar disponible para que cualquiera pueda revisar la información que está en ella. Va a ser como un archivo colectivo del curso. Entonces, si en algún momento hablamos de sustancias puras, ¿cuáles eran las sustancias puras? Tenemos este archivo guardadito en nuestra clase que podemos revisar en cualquier momento. La idea es que ojalá todas de aquí a la otra semana logren incorporar, chiquillas, entonces ahí ustedes se fijan, pueden ir incorporando, entonces pueden ir agregando. Ahora, una compañera me decía que ella, para las cosas que ella buscó, no les buscó un dato. No importa, porque si tú no le buscaste ese dato a esa sustancia, quizás otra compañera sí lo hizo, y ella va a poner ese dato que a ti te falta. Porque la idea es que no es que tú completes toda la tabla, sino que los datos que una compañera no logró encontrar o no buscó, otra compañera que quizás sí trabajó la misma sustancia los va a ir incluyendo, y de esa manera la tabla se va completando. Yo puse aquí solamente las columnas que nosotros vimos la semana pasada, pero recuerdo también que una compañera me preguntó si podía incluir más columnas hacia el lado. Si alguien incluyó más columnas, las agrega y coloca aquí un nuevo encabezado. Por ejemplo,
radio atómico. Puede haber puesto ese dato. Y agrega esa columna y pone los datos. Entonces, chiquillas, por ejemplo, para la próxima semana, como les enseñé ese atajo, por ejemplo, aquellas que tenían problemas o que tienen problemas de conexión, entonces si tienen conectado el computador y el celular para usar Menti en la clase y se les pega, pueden tener el Menti en el computador. Entonces tienen la pantalla dividida. En una parte está el Zoom con la clase y en el otro lado tienen abierto el Menti para ir contestando las preguntas a medida que aparecen en la clase. Mentiquilla, ahí empezaron a surgir como hartos, pusieron bueno, la sal, el calcio, el hierro, el alcohol, metal, madera, aluminio, acetona. Entonces la idea es que ustedes vayan colocando en función de la información que ustedes tienen. Como me decía una compañera que no alcanzó a hacer mucho, todavía tiene tiempo porque esta tabla va a estar disponible y puede agregar o puede mirar, por ejemplo, qué sustancias se hicieron y buscar hacer una que no esté para incluirla en la tabla. También pueden hacer eso. Pero aquí todas pueden ingresar y editar y queda la información disponible para todas. Ah, no, hoy día no vamos a usar Menti, porque hoy día solamente les quería preguntar si tenían alguna duda con la actividad y mostrarles cómo trabajar con esta tabla en Excel, porque más adelante podemos hacer muchas cosas de manera colaborativa, donde todo el curso participe en recopilar información. Entonces quería enseñarles cómo usar la planilla de Excel y que todas supieran cómo hacerlo para que todas de aquí a la otra semana pudieran incorporar información. Entonces ese es el objetivo de la clase de hoy, trabajar la planilla en Excel en el Classroom. Y se fijan, bueno, si ustedes ingresaron a esto, se fijan que van apareciendo cuadraditos en distintos lados, donde las distintas compañeras van tratando de introducir información. Ya. Chiquillas, ¿tienen alguna duda con cómo trabajar con la tabla? ¿Alguna otra duda? Porque esa sería la actividad para hoy día. Que presentarles la tabla, enseñarles cómo cómo usarla, y que aquí ustedes tienen plazo hasta la otra semana para incorporar toda la información que quieran. Si yo no busqué un dato, lo dejo en blanco, quizás otra compañera sí tiene esa información y lo ingresa. Y si nadie ya tiene información, esas ya casillas quedan en blanco. Y eso lo podemos hacer, a lo mejor revisar la tabla la próxima semana, cómo quedó ya con la información que ustedes fueron incorporando hoy día y a lo largo, en el transcurso de esta semana. Y si se fijan, por ejemplo, les voy a mostrar algo, porque aquí, por ejemplo, en color ya tenemos muchas cosas y no se lee. Entonces, yo puedo ir aquí a la parte superior de la tabla, se fijan que aparece una flechita, aprieto con el cursor y agrando la columna, y ahí sí se lee. Por ejemplo, textura también está quedando que no se lee todo lo que estaré escribiendo. Voy a la parte superior de esa columna, donde está la letra, y también arrastro hacia el lado y agrando la columna para leer todo lo que está escrito. En clasificación también está quedando sin poder leerse. También vamos a agrandar esa columna para que se pueda leer lo que ustedes están escribiendo. Entonces yo puedo ir editando eso, si queda como muy pegado, puedo agrandar la columna para que logre leerse todo lo que yo estoy escribiendo en esa casilla. Ya, chiquillas, ¿alguna otra duda? Entonces ustedes pueden ir editando, entonces cuando ya que van ingresando, si les queda muy corto el contenido, ustedes simplemente amplían, toman de aquí arriba y agrandan o achican la columna para que se logre leer toda la información que se está incorporando.
Y aquí nos podemos mover con la flechita, ¿cierto? Acá en el costado, bajar, subir, o acá, moverme a la derecha, a la izquierda. Es similar a Excel, pero no tiene todas las herramientas de edición de Excel. Igual siempre los archivos en Drive están un poco más limitados en cuanto a la edición. Entonces, si yo después quiero imprimirlo, siempre lo mejor es primero bajarlo al Excel, o si estoy trabajando en un archivo Word, bajarlo al Word, y ahí ver todos los detalles de edición y ahí recién imprimirlos porque los Drive no permiten todas las herramientas de edición que son necesarias cuando uno imprime un documento formal.